Hola, soy Ricardo Astudillo Villegas, docente de dedicación exclusiva de la Universidad Santiago de Cali, al servicio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, contador público, especialista en finanzas, magíster en finanzas y asesor empresarial para empresas en dificultades económicas. En estos días que hemos estado escuchando hablar tanto del coronavirus y cómo ha estado afectando la economía con el cierre de empresas y demás, mm, me he estado preguntando y reflexionando acerca de si me parece que esto ya lo habíamos vivido, que ya habíamos estado en esta situación, y entonces he preparado este pequeño documento para compartir con ustedes, en el cual, desde mi perspectiva, esta crisis económica por coronavirus es un déjà vu empresarial. Es decir, ya habíamos pasado por esto y digamos que muy recientemente, porque a principios de la década de los 90 empezó una crisis en el sector real de la economía en Colombia. Nuestras empresas estuvieron en dificultades económicas. Esto vino a generar ya hacia finales de la misma década el traslado de esa crisis al sector financiero, y fue cuando se originó la crisis financiera con todos los conceptos que ya nosotros conocemos, pues, de los efectos en ello. Entonces voy a permitirme retomar algunos datos de los que hemos venido trabajando con respecto a la crisis en los 90, y para que veamos cómo seguimos teniendo problemas en nuestras dificultades, en nuestras empresas, con coronavirus, sin coronavirus, con apertura económica o con diferentes medidas que siempre nos llegan y terminan generándonos impactos fuertes en las empresas y en las economías de cada una de ellas. Tengo para presentarles esta tabla, que es un resumen de las empresas admitidas en procesos concursales en Colombia desde 1990 hasta junio del 2019, acorde con cada norma que haya estado vigente en su momento. Y esto es información que hemos venido tomando de la Superintendencia de Sociedades en sus diferentes reportes. Podemos ver cómo, por ejemplo, para principios de la década de los 90, los primeros 5 años, entre el 90 y el 95, en vigencia del decreto 350 del año 89, la figura a la que los empresarios podían acudir para solucionar los problemas financieros con sus acreedores era el concordato. Y asistieron 117 empresas a esa figura, que fue para la época un escándalo, porque pues llevábamos muchos años sin que el concordato se utilizara en Colombia. Esto entonces prendió las alarmas e hizo que de inmediato el gobierno nacional buscara un cambio en la legislación comercial para tratar de contener esta situación. A fines del 95 entonces se promulga la ley 222, que va a tener vigencia desde el año de 1996 hasta 1999, que busca que los concordatos sean como proceso mucho más ágiles, y también que las empresas, digamos, puedan encontrar en el proceso liquidatorio algo más expedito en el caso de que no pueda darse un resultado favorable del concordato. La conclusión es que bajo esta nueva ley asisten 471 empresas a la figura concordataria y 376 a solicitar liquidaciones. En 1999, al final del año, entonces de nuevo, frente a esta situación creciente, se interviene desde el punto de vista legal y se promulga la ley 550 del año 99, que tendría vigencia desde el año 2000 hasta mitad del año 2007, y en la cual el concepto de la figura concordataria se cambia por un acuerdo de reestructuración. Vemos entonces que de todas maneras en ese acuerdo de reestructuración se presentan 1.312 empresas, 31 más se presentan a la antigua figura del concordato y 1.003 se van por la vía de la liquidación en el proceso, pues, que se conocía en ese momento como la liquidación obligatoria. De nuevo, entonces, el Estado interviene nuevamente para cambiar la legislación comercial y nos sobreviene la ley 1116 del 2006, que es la que está vigente desde julio del 2007 hasta la fecha, y que trae la figura de la reorganización y la validación a la par que un proceso que es la liquidación judicial. Y en este caso se vienen a presentar entonces, bajo vigencia de esta ley,
5 nuevas solicitudes de concordato, 1.738 de empresas en liquidación tanto judicial como obligatoria, 3 empresas en el proceso antiguo de reestructuración y 2.724 ante el proceso de reorganización y validación. Estamos hablando de cifras a junio del 2019, que han impactado entonces a la economía y al empresariado colombiano en esta magnitud durante estos últimos 30 años, donde hemos asistido a 7.790 empresas que han estado inmersas en toda esta problemática. 3.117 en liquidación, 1.135 en reestructuración, 2.724 en reorganización y validación. El Valle del Cauca ha tenido obviamente su cuota en esta crisis, que representa el 13% de este empresariado, y son 117 concordatos, 412 liquidaciones, 151 reestructuraciones y 337 reorganizaciones. Pero las cifras, desde luego, más impactantes son cuando las vemos desde el punto de vista de las personas que han visto afectados sus empleos, como también lo estamos viendo ahora. Y entonces, a cuenta de esta crisis, se afectaron cerca de 200.000 empleos en el país durante los últimos 30 años. 18.370 de ellos en los concordatos, 39.246 en procesos liquidatorios, 91.621 empleos en procesos de reestructuración, 67.645 empleos más en la parte de reorganización y validación. Todo esto, entonces, desde luego, son cifras oficiales de la Superintendencia de Sociedades, que las hemos recopilado de diferentes reportes que ellos vienen mostrando para presentar las estadísticas de las insolvencias en todo el país. El haber trabajado con estas cifras y durante hace ya, desde principios de los 90, nos ha permitido plantear en diferentes escenarios algunas alternativas. Producto de ello, en la dirección que tienen allí en el repositorio de la Universidad de Santiago de Cali, tenemos un artículo en la revista Magazine publicado en el año 2012, pero que ya había sido previamente presentado en el año 2008 en un congreso internacional en la Universidad de Málaga sobre crisis financiera global, y que también hubo oportunidad de presentarlo en la Red Iberoamericana de Pedagogía en el año 2014 y en el año de 2015 en encuentros de investigadores en ciencias económicas, tanto en la Universidad de Los Llanos como en la Universidad Externado. Y como realmente estamos viendo situaciones que son muy similares, a la hora de la verdad, varias de las herramientas, de las propuestas que habíamos planteado desde el 2008, ya encontramos que aún son vigentes, puesto que en la década de los 90 hablábamos del tema de la apertura económica, hoy en día hablamos del coronavirus, pero definitivamente si nuestras empresas, si nuestro tejido empresarial sufre de una manera fuerte frente a estos remesones externos, es porque hay problemas internos, es porque las estructuras nuestras no soportan esos movimientos por fuera. Y por ello encontramos entonces que algunas de esas propuestas que hacíamos desde el 2008, como les digo, pues todavía tienen vigencia, y vamos a tratar de compartir algunas de ellas desde estas intenciones. Lo primero es entonces decir que para que podamos hablar de un nuevo orden empresarial en el cual todas las condiciones se ajusten a las condiciones que estamos viendo hoy por hoy, necesitamos, en primer lugar, que los empresarios estén conectados permanentemente con el exterior. Esto, a través de las redes, a través de toda la tecnología que tenemos hoy, pues realmente va a permitir que cuando haya oportunidades las podamos aprovechar, pero que cuando se sobrevengan crisis como la de ahora, también tengamos tiempo de verlas antes de, y poder reaccionar para que busquemos un impacto minimizado en nuestros negocios. Pero también necesitamos, dentro de ese nuevo orden, que las empresas sean unas empresas livianas en sus estructuras operativas. Es decir, que cuenten con los activos fijos estrictamente necesarios, puesto que cuando hay estos remesones, pues sufre más quien tiene una infraestructura fija más fuerte y más pesada, el que tiene más máquinas, el que tiene más edificios, es decir, el que tiene menos posibilidad de moverse, es el que va a sufrir un coletazo y un impacto mucho mayor con estos avatajes de la economía. Esto implica entonces que también a partir de esas mismas estructuras, las empresas y nuestros empresarios estén pensando en
costos fundamentados en el costeo variable, aprovechando herramientas como la subcontratación, el outsourcing, las alianzas estratégicas, la maquila, las uniones temporales. Todo esto que puede permitir es que los competidores de un mercado seamos aliados antes que enemigos acérrimos que nos enfrentamos en una arena para ver cuál de los dos va a quedar vivo. Definitivamente el sistema de asociatividad tiene que cambiar y tenemos que pensar en que vamos a trabajar no en competencia, sino en competencia, en colaboración con quienes estamos en el mercado para poder a través de clústeres y a través de formas organizadas ganar todos, no efectuar un mercado para que unos se queden en la mitad del camino y otros nos quedemos con lo poco que pueda llegar a quedar de ese mercado después de una gran guerra. Necesitamos emprendedores también que miren el mercado como escenario para sumar fuerzas y para poder hacer que las cadenas productivas florezcan adecuadamente. Pero también estos empresarios deben desarrollar el pensamiento creativo para afrontar las dificultades. Hoy en día estamos asistiendo a una situación en la que todos pensamos, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Pero ¿cuántos empresarios realmente han encontrado qué hacer? Han tenido la creatividad suficiente para redireccionar su empresa en este momento, para poder cambiar de actividad. Algunos lo han estado haciendo, según lo que vemos en las noticias y en las comunicaciones empresariales, lo han estado haciendo pues para fortalecer la producción hacia el sector hospitalario, que es bien interesante. Pero ¿y qué hay de las propias actividades? De si nuestra empresa va a tener la posibilidad de seguir funcionando o no. Entonces es necesario que nos repensemos y nos reinventemos al interior de las organizaciones. Los inversionistas dentro de este nuevo orden también tienen que ser personas que tienen que pensar en sus rentabilidades en el mediano y en el largo plazo. Las empresas de enriquecimiento rápido realmente no funcionan, porque los enriquecimientos rápidos se consiguen a punta de precios elevados que finalmente nos dejan por fuera del mercado y de costos bajos que nos dejan pagando mal a quienes son nuestros posibles compradores o las familias de nuestros empleados que pueden ser posibles compradores de nuestros productos más adelante. También se requieren empresarios que fundamenten la diferenciación de sus negocios en la calidad y el servicio. Hoy por hoy esto es clave. Un servicio, un producto de calidad, un acompañamiento al cliente permanente. Aprovechemos los momentos de teletrabajo, de estas nuevas herramientas en las cuales la crisis o la coyuntura actual nos involucran y hagamos unos desarrollos de plataformas fuertes, sólidos, que nos vayan a servir a futuro para seguir estando cerca de nuestros clientes, aunque aparentemente estemos distanciados de ellos por unos cuantos o muchos kilómetros. Se necesita también entonces que tengamos gerentes capacitados adecuadamente para la toma de decisiones permanentes. Y eso no incluye solamente a la gerencia, también a los asesores, a los consultores que ayudan a los empresarios a tomar las decisiones financieras, de producción, de mercado, de contratación de personal. Hoy que está el tema de la contratación de personal tan cambiante y presentando tantas consideraciones bajo las nuevas dinámicas del teletrabajo y todo lo demás, estas personas que nos movemos alrededor de los empresarios y que les ayudamos a tomar decisiones, tenemos que ayudarles de manera rápida y acertada en estos procesos. Pero por parte del gobierno también se requiere unas políticas de estímulo empresarial que no sean subsidios. Yo creo que aquí estamos cansados de la gente decir que le den subsidios y que le regalen. Yo creo que el empresariado, las pequeñas y medianas empresas, el sector real de nuestra economía no necesita que se le regale, pero sí que haya situaciones que sean de estímulos verdaderos, no que sean paños de agua tibia ni decisiones momentáneas. Por ejemplo, ahora hay unas decisiones que uno pudiera considerar interesantes desde la perspectiva de que dicen paremos los pagos de las obligaciones por 3 meses, ¿sí? Pero es que las empresas son unas ideas, unos negocios en marcha que si se paran 3 meses, para volverse a reactivar no se van a tomar 3 meses, se van a tomar 1 año. Y entonces las medidas no pueden quedarse en 3 meses, tienen que trascender más allá.
que ir a la posibilidad de que las empresas reciban los beneficios y tengan todas estas bondades durante un año para que podamos estar hablando de un reacomodo de la parte empresarial y productiva del país. Desde luego que los fondos de capital de riesgo tienen también que fortalecerse. Hoy en día trabajamos con consideraciones como Impulsa, como el Fondo Emprender, pero esto tiene que ir mucho más allá. Tienen que ser más inmediatos en la colocación, más expeditos, sin tanta traba, que haya una buena cantidad de recursos, que los empresarios y los emprendedores puedan acceder fácilmente, y sobre todo los pequeños y medianos, que es donde está la mayor parte del empresariado y la mayor parte de la fuerza laboral de nuestro país trabajando y comprometiéndose. Pero además hay que tener esas políticas gubernamentales efectivas desde el punto de vista financiero, tal como hemos visto pidiéndole a los bancos que asuman esas posibilidades de financiamiento. Pero esto prácticamente nos llevaría a pensar que la salida a la luz de la herramienta que hay hoy en día, Ley 1116, podría ser, pues declarémonos todos o decláresenos a todos de oficio en Ley 1116 y suspendamos los pagos. Porque la bola de nieve que se deriva de un empleado que no puede estar trabajando, porque hay sectores en los que se facilita a través de el teletrabajo y a través de estas nuevas herramientas virtuales poder estar desarrollando las actividades. Pero hay otras que son de producción de bienes que se han visto frenadas necesariamente. Y entonces un empleado que está hoy sin trabajo, pues mañana no va a tener con qué consumir los productos y entonces las empresas van a ver afectadas sus ventas necesariamente porque no hay compradores. Entonces, el hecho de que dijésemos todos entramos a la ley 1116 y todos vamos a desplazar nuestros pagos siquiera un año, pues está bien, nos alivia el tema de la deuda tributaria, nos alivia el tema de la deuda con el banco, nos alivia el tema de la deuda con los arrendamientos, pero el tema de la comida, de la alimentación sigue estando vigente. Y entonces habría que entrar en decisiones del Estado como bonos de alimentación para toda la comunidad, para que podamos seguir sosteniendo el desarrollo económico y para que podamos pensar en que las empresas van a reactivarse en algún momento determinado. Habría que pensar en que si la cuarentena puede ir por más tiempo, pues también los empresarios nuestros en empresas que los productos y las máquinas o los equipos lo permitan, o sea, que sean livianos, que no generen mucha infraestructura, hablar de producción desde la casa, no solamente en teletrabajo, sino en producción real. Si yo puedo distribuir en la casa de mis operarios unos equipos, unas máquinas, ellos producen cada uno desde su máquina y yo luego establezco una ruta en la cual recolecto la producción, la ensamblo en una planta con uno o dos operarios más, pues podemos establecer algunas formas de que las economías sigan activas. Comercio electrónico, pues que lo están utilizando hoy la mayor parte de nuestros empresarios de buena manera gracias al tema de la crisis. Y entonces todo esto es lo que tenemos que entrar a asumir como unas políticas y como un nuevo orden empresarial en el cual todos tenemos responsabilidades y todos tenemos que actuar. Empresarios, gobierno, sector financiero, asesores, trabajadores, para poder recuperar nuestras empresas y para poder que a la vuelta de un año seguramente podamos estar hablando de nuevo de tener una economía que esté adecuadamente funcionando para todos, que es lo que esperamos, ¿no? Entonces, a partir de todos estos elementos, que insisto, algunos ya los habíamos tomado hace algunos años en todas estas coyunturas y todas estas mediciones, otros lo estamos hablando desde hoy, pero es una invitación que estamos haciendo desde la academia porque pues también tenemos nosotros una responsabilidad y es cómo pensar y cómo aportar nuestro grano de arena para que podamos salir adelante de toda esta problemática que nos involucra a todos. Espero que estas reflexiones puedan ser compartidas con algunas otras personas, con otros empresarios
y que efectivamente podamos entrar todos en un proceso de recuperación de esta crisis económica, que como insisto, es un déjà vu, porque ya hemos venido en ella desde hace mucho rato en nuestro empresariado colombiano. Recuerden, soy Ricardo Astudillo Villegas, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Santiago de Cali.